La primera vez que me cayó un rayo fue en el verano de hace 3 años. Volvía a casa después de arreglar el coche de un vecino cuando empezó a llover. Una nube rojiza, como una rajadura, partió el cielo por la mitad. Bueno, ya era hora, pensé. Había sido un agosto seco, y un poco de humedad le habría sentado bien al pueblo. Fue al salir del coche que una punzada en la nuca me hizo reflexionar. Al crecer cerca de la zona de los osos, uno experimenta la sensación de que un animal grande te observa, y yo tenía esa misma sensación entonces, solo que provenía de donde esa nube oscura sangraba y amenazaba con una tormenta. Nunca estuve de acuerdo con las supersticiones de la ciudad de Walpurgis, ni con lo que la gente decía sobre las cosas que vivían en el cercano Parque Nacional, o lo que caminaba en los bosques de montaña más allá. Si escuchabas la forma en que la gente se comportaba por aquí, pensarías que había demonios y espíritus de todo tipo en casi todas partes donde miraras. Fue solo una charla, eso fue todo lo que entendí. Pero cuando miré esa nube sucia y escuché el comienzo del trueno, apenas podía moverme por el miedo a que llegara la tormenta. Me quedé donde estaba como si mis botas hubieran estado clavadas al camino de entrada, la lluvia empapando mi camisa hasta la piel. Aún así, la sensación de oso me recorría el cuello de arriba a abajo, y si mis piernas hubieran funcionado bien, habría corrido. El primer relámpago visible pasó tan cerca que pude oler el hedor a azufre y ozono. Sentí su calor impactarme como el primer paso al salir de un avión a un país tropical. Recuerdo que pensé que era una descarga descarada, intentando asustarme y apartarme de su camino, pero a pesar de todas mis ganas, seguía sin poder moverme. Un miedo como ese mata a gente en la naturaleza a diario, y justo allí, en el corazón de Walpurgis, estuve a punto de morir. Se oyó otro trueno, e incluso antes de que el segundo rayo cayera, supe que me alcanzaría. Lo que había allá arriba en el cielo no era un fenómeno meteorológico natural, sino algo parecido al dios de la montaña ante el que se arrodillaba el culto de Igtoun, según los rumores. Oso negro, pensé. Relámpago cazador. Es curioso a dónde va nuestra mente en momentos como ese. Recuerdo un tirón como de manos por toda la espalda que me tiró al suelo, y luego una luz en mis ojos de una blancura tal que pensé que me quemaría. De repente, estaba de espaldas en la entrada, con la garganta llena de humo, y mi esposa salió corriendo de la casa gritando mi nombre y quitándome la ropa que se había derretido hasta la piel. Dios mío, Ann, me oí decir a mí mismo, distante. Estoy bien. Solo súbeme y méteme dentro. Aquí fuera no es seguro. El shock había calmado mi miedo, y en cierto modo desearía que no lo hubiera hecho, ya que me permitió olvidar más fácilmente lo que había sentido antes de que el rayo me derribara. Lo descarté como algo que había imaginado presa del pánico de verme atrapado en una tormenta, el terror dotando de carácter y propósito a algo que no lo tenía. Fue un accidente, me dije, eso fue todo. Pasé un par de días encerrado en una sala de hospital, agradeciéndome de solo tener quemaduras de 2º grado. Llegaron más visitas de las que me hubiera gustado, ya que mi terrible experiencia me había dejado tan exhausto que habría matado a un hombre con tal de poder dormir un poco. Ann me ayudó a superarlo todo, sentada a mi lado, tomándome de la mano, sin importar la hora, de día o de noche. Aunque no hablaba mucho, tenía la sensación de que había visto algo esa tarde que la asustó. Lo vio, o lo sintió, como si la hubieran mirado mientras corría a recogerme del suelo. Una hostilidad, la llamaría más tarde. No un odio pensante, como el que sentiría un ser humano, sino como algo asustado en el bosque y furioso. Una vez que salí de la sala y mis quemaduras sanaron, volví al trabajo, olvidando por completo ese día. Viajé fuera de la ciudad por un tiempo, trabajé en otros lugares donde llovía a cántaros y había fuertes tormentas, y aunque logré entrar en casa más rápido que antes del incidente, no me sentí como en Walpurgis. Me había equivocado, pensé. Debió de serlo. Solo que Ann se mordiera el labio y me mirara raro cada vez que llovía a cántaros me hacía pensar diferente. Escucha, dije, cuando ya casi me harté. Estaré bien. No volverá a pasar. Podría ser, insistió Ann. Quienes han sido alcanzados por un rayo tienen más probabilidades de volver a ser alcanzados por uno. Lo leí en internet. Como Ann leía más o menos todo en línea y de fuentes cuestionables, no le presté atención. Fue mientras me ponía el abrigo que ella dijo, no eres el único que fue golpeado por esa tormenta, Joe. La miré, con las cejas casi hasta las orejas. Bueno, ¿y quién más? Fred Meyer. Mi primo segundo. ¿Ya lo conoces? Sí. La familia de Ann pertenecía a la antigua colonia alemana del norte del pueblo. La mayoría aún conservaba rastros del acento, y algunos incluso hablaban un poco de alemán, sobre todo los mayores. Supuse que de ahí venían todas las supersticiones del pueblo, viejas historias de fantasmas y cuentos de hadas de aquel lejano país. Fred Meyer, dije.
Claro, lo conozco. ¿Y cómo pasó? Estaba de excursión con unos amigos cuando les sorprendió el mal tiempo. No había pronóstico, así que no pudieron reprogramar ni nada. Bueno, iban por un sendero elevado cuando Fred empezó a comportarse de forma extraña. Dijo que estaba seguro de que algo lo perseguía. Lo siguiente que supieron fue que cayó un gran rayo y todos quedaron de espaldas, medio aturdidos. Fred recibió un golpe tan fuerte que no podía mover todo su lado izquierdo. Mierda, dije. ¿Cómo está? Ann se encogió de hombros. Está recuperando algo de movilidad. Terminó en un hospital fuera de la ciudad por el hacinamiento. Si no, seguro que lo habríamos visto. Debería ir a visitarlo. Ven tú también, dije. Seguro que se alegrará de verte. Ann claramente esperaba que me quedara en casa después de lo que me había dicho, y en retrospectiva debería haberlo hecho. Así que fui a arreglar un techo al que se le habían caído las tejas durante la tormenta. Siempre me había gustado hacer trabajos esporádicos, y podía reparar casi cualquier cosa que me pusiera las manos encima. Me sentí mucho mejor una vez que estuve allí arriba, siendo útil a alguien. Mantenerse activo mantiene la mente despejada, y tenía mucha suciedad que quitarme. Pero fue mientras estaba allí arriba, sudando y maldiciendo bajo el sol, que volví a sentir esa sensación de ojos del bosque clavados en mí, tan fuerte que no pude ignorarla como quería. Por un momento me dije que quizá había un coyote o un gato montés cerca, observándome desde la calle, pero no importaba hacia dónde mirara, no veía nada. Me senté en ese tejado, asustado sin motivo, empezando a culpar a Ann por meterme una idea en la cabeza que no podía quitarme de la cabeza. Entonces, como un animal descontento, el primer trueno retumbó sobre mí, y estaba en la escalera, bajando tan rápido que mi bota falló un peldaño y casi se me sale el corazón del culo. Me agarré de ambos lados de la escalera, mientras mi pie suelto raspaba desesperadamente buscando agarre. Fuera lo que fuese esa tormenta, me había estado observando, y ahora me tenía donde no podía correr. Un rayo azotó el tejado tan cerca que me quemó todo el pelo de la cara. La fuerza del rayo cercano arrancó la escalera de la pared, y por suerte no tuve que saltar demasiado lejos antes de que me cayera encima. Me quedé boca arriba, respirando con dificultad, intentando levantarme sin éxito cada vez. Fue esa presión sobre mí lo que lo provocó, la certeza de que el rayo era hostil y me observaba. Aunque no podía comer como un oso, podía matarme con la misma seguridad que uno. Mientras pensaba esto, un segundo rayo me golpeó la cabeza, y lo que sentí entonces fue como si me hubiera alcanzado un fuego artificial encendido, una fuerza que me aturdió y me sumió en la oscuridad de la muerte que ya había experimentado antes. Sentí una extraña afectación y esperé morir. El terror se transformó en frío. Al recobrar la consciencia, me sorprendió que nadie hubiera corrido a ver cómo estaba, pero con la tormenta aún fuerte, la mayoría probablemente estuviera a salvo en casa. Me quedé donde estaba, con los ojos cerrados, esperando que Dios le pidiera al rayo que no se diera cuenta de que no me había matado. Probablemente estuve allí tendido unos buenos 20 minutos antes de atreverme a levantarme de nuevo, entumecido por un sabor a metal tan fuerte en la boca que tuve que escupir. Mi corazón parecía latir a contracorriente, aunque no sé si fue el golpe o el miedo que aún no me abandonaba. Esa fue la primera vez en mi vida que tuve que dejar un trabajo sin terminar, aunque al menos tenía una buena razón. Pensé en mentirle a Ann sobre por qué había tenido que cancelarlo, pero ella supo lo que había pasado en cuanto entré por la puerta. Tenía quemaduras que me corrían por los hombros como ramas de árboles rojos, o como arañazos dejados por garras. Oh, dijo Ann. Ay, joe. ¿Qué vamos a hacer? Hubo 2 incidentes más con rayos después de eso. La primera vez, estaba en casa, encerrado frente al ordenador, mirando unos cursos en línea que mi esposa me había estado insistiendo para que no tuviera que salir tanto a trabajar. Sabía que tenía una buena idea, pero solo se me han dado bien las manos y no le encontraba ni pies ni cabeza a nada de lo que veía. Supongo que por eso no me di cuenta de las nubes que se formaban fuera de mi ventana hasta que sonó el primer trueno, como el ruido de vehículos chocando en una carretera mojada. Pensé que el ruido siempre había sido el primero con este clima siniestro, y que eso también estaba mal. Entonces el rayo cayó tan cerca de la casa que toda la ventana se iluminó de color blanco, tan fuerte que se me llenaron los ojos de lágrimas. Recuerdo que pensé, no puedes hacerme entrar aquí, ¿verdad, viejo bastardo? Antes de que volviera a golpear, esta vez en algún lugar del techo. Todas las luces de la casa se apagaron con un ruido como el de una escopeta, y sentí la descarga en el brazo al tocar el teclado, tirándome de la silla contra la pared. Me quedé allí sentado, abrazando la rama, murmurando el Padre Nuestro y tartamudeando como un demonio. Mientras tanto, la tormenta seguía trabajando ahí fuera, y podría jurar que estaba furiosa porque no podía hacer más. Como si pudiera verme, olerme, pero simplemente no pudiera entrar. Quemar todos los sistemas eléctricos fue lo más cerca que pudo estar. Esto no está bien, Joe, dijo Ann, temblando junto a mí en la cama esa misma noche. ¿Cómo entró?
¿Cómo supo dónde estabas cuando? Cuando no podía verte, quiso decir. Ella estaba empezando a pensar de la misma manera que yo. La última vez que me cayó un rayo fue un mes después, cuando llevaba tanto tiempo encerrado sin trabajo que empecé a volverme un poco loco. Observaba el cielo por las ventanas con una frecuencia paranoica, desesperado por salir, pero con tanto miedo a que la tormenta me matara que cada vez que salía de casa no me atrevía a poner un pie fuera. La llegada del cumpleaños de Ann fue lo que finalmente me animó a hacerlo. Claro, podría haberle pedido algo por internet, pero no aguantaba quedarme mirando esa pantalla ni un segundo más. Además, desde el tercer incidente, había notado que tenía un efecto extraño en los dispositivos electrónicos. Las luces parpadeaban, los relojes dejaban de funcionar en cuanto los ponía en la muñeca y los altavoces empezaban a emitir un ruido extraño, como si captaran interferencias. En definitiva, estaba deseando aprovechar la oportunidad de salir al aire libre y alejarme de todo, solo que debería haberlo pensado mejor. Lo sabía mejor. El confinamiento me había dejado un poco al borde del abismo. Supongo que no estaba pensando con claridad, y Ann no estaba en casa para ayudarme. Salí de casa y me dirigí a pie a la tienda más cercana, diciéndome que era más seguro que conducir, que podía agacharme para cubrirme si presentía que algo se avecinaba. Apenas había recorrido unas pocas manzanas, cuando sentí una gota de lluvia en la nuca y casi salté 1 kilómetro. Al mirar al cielo, vi que una nube negra se había empezado a acumular como sangre en un iris azul, y reconocí al instante que era la misma tormenta que me había estado acechando desde el principio. Sentí que me empezaba a sudar bajo la camisa, pero solo sentía frío mientras el pánico me atenazaba. Sentía que estaba cara a cara con un animal, cada uno esperando a ver qué hacía el otro. De reojo, miré los edificios cercanos, calculando lo rápido que podría entrar y esperar a que pasara la tormenta. Sin darme cuenta, corría tan rápido como me lo permitía el cuerpo, a pesar de mis 40 años, y mis lesiones anteriores me hacían sentir mucho mayor. Sentía un peso sobre mí, como algo que caía del cielo, y justo cuando cruzaba la puerta de un bar de aspecto descuidado, un rayo cayó en la acera, rompiendo las ventanas en una lluvia de cristales carbonizados. El personal del bar se apresuró a evaluar los daños, quedándose cautelosamente atrás mientras la tormenta azotaba la calle. «Mierda», me dijo un hombre. «¿Estás bien?» Casi te das un susto ahí mismo. «Necesito un trago», fue lo único que pude pensar en decir. No recuerdo cómo llegué a casa. Para cuando llegué y me acosté, estaba tan borracho que me dormí enseguida. Recuerdo que pensé que así era más fácil. Que si volvía a caer un rayo, no me enteraría. Cuando Ann me encontró, se sentó en el borde de la cama y comenzó a morderse los labios hasta que pensé que había roído hasta llegar a la carne. «Iré a ver a mi primo», me dijo. «Seguro que sabe algo. Iré a verlo». Lo dijo de mala gana, como si fuera algo difícil por lo que había estado trabajando durante mucho tiempo, lo cual supongo que era así. No veía cómo serviría de nada. Seguramente Fred estaba tan perdido en todo esto como yo. Aún así, no dije nada, dejé que Ann viniera en coche a la mañana siguiente. Que pensara que serviría de algo. Cuando regresó más tarde esa noche, tenía una expresión que no reconocí, una que aún no logro identificar. Solo sabía que algo había salido mal durante su visita. Eso, o que se había enterado de algo que no quería oír. «Bueno», dije. «¿Cómo está Fred?» «De acuerdo», dijo Ann, dejando su bolso en el suelo. «Está tan bien como puede estar. No ha salido en semanas. Mi tía abuela Lina estaba allí con él, de visita desde fuera de la ciudad. Nos pusimos a charlar». «¿No es Lina la que se interesa por toda esa mierda de cosmetología?», pregunté. «Meteorología, cariño. Estudios meteorológicos. Dice que incluso antes de que su hijo muriera y se encerrara en ese hospital, ya leía sobre el tema, guardando álbumes de recortes de periódicos viejos y artículos que imprimía desde su ordenador. Muy organizada. Me enseñó todo lo que había recopilado y dijo que había intentado llevárselo a todo tipo de gente, autoridades, psíquicos, expertos en fenómenos meteorológicos. Nadie le prestó atención. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque ya sabía casi desde el primer momento a dónde nos llevaría la conversación. «Los rayos», dijo Ann. «La última vez que atacó a la gente fue en el 65 como lo ha estado haciendo este verano. En otoño de ese año hubo tormentas repentinas casi cada semana. Rayos que te pillaban desprevenido. Incendiaban casas, volaban instalaciones eléctricas y derribaban árboles. Todo lo que uno esperaría al principio. Luego empezó a perseguir a la gente. Había una niña pequeña, Anna Muller. Lina la conocía bastante bien, a veces jugaba con ella. Tenía solo 12 años cuando un rayo la alcanzó por primera vez. Iba en bicicleta de un lado a otro frente a su casa cuando entraron las nubes, y de repente, un rayo cayó como una goma elástica y la tiró de la bicicleta. Su pelo y ropa ardían, pero no gritaba, supongo que por la impresión.
Su madre corrió a rescatarla y cayeron 4 rayos más, uno tras otro en círculo, como si la tormenta la rodeara, intentando alcanzarla de nuevo. Solo la tocó una vez, o la habría matado. Fue cuando la familia intentó trasladar a Ana a otro estado para que recibiera mejor atención médica que lo lograron. Estaban cargando maletas en la parte trasera de un camión de mudanzas cuando regresó la tormenta. Ana empezó a gritar, tropezó al intentar entrar a la casa, diciendo que la perseguía. Justo entonces, el rayo la impactó 3 veces, apuñalándola hasta matarla. Tenía 12 años y murió en la puerta de su casa. ¿Te lo imaginas? Yo no tenía muchas ganas de hacerlo, pero negué con la cabeza y dejé que Ana hablara. Ana no fue la única que murió así. Una señora que conducía al trabajo dijo que sintió algo extraño, como una alarma. Pensó que tal vez estaba a punto de ser atropellada por otro coche, o que alguien iba a cruzar la calle corriendo. Fue esa sensación. El rayo la impactó tan rápido que solo vio una luz blanca en el parabrisas antes de estrellar su coche contra una valla. Perdió una pierna en ese accidente, y debido al rayo que la impactó, tampoco pudo usar mucho las manos. Supongo que fue por los nervios. La segunda vez que recibió el impacto al salir del hospital, ocurrió tan rápido que los transeúntes no creen que lo haya visto. Murió al instante. Su cuerpo quedó carbonizado casi hasta convertirse en polvo por la forma en que impactó. Joder, dije. Me levanté para hacer café, necesitaba algo que hacer con mis manos. La tía Lina era solo una niña por aquel entonces, dijo Ann, pero le intrigaba cómo se habían dado 2 casos así tan seguidos. Empezó a investigar entonces y siguió investigando, aprendiendo constantemente. Cada 30 o 60 años, más o menos, hay incidentes con rayos en este pueblo, y solo en este pueblo. Nunca cruzan la frontera, por alguna razón. Aberrante, lo llama la tía Lina. Rayos aberrantes, Dios mío, qué don tiene esa señora con las palabras. Ann tomó la taza de café que le entregué y sopló suavemente mientras ordenaba sus pensamientos. Cada vez que ocurre, hay informes de que la gente lo siente antes de ver nada, aunque nunca se pronostica y nunca parece el clima propicio. Luego, el rayo simplemente regresa una y otra vez hasta que quienes lo alcanzan mueren, excepto a veces, si ha estado inactivo el tiempo suficiente, se aleja de nuevo. Es como si estuviera vivo, de alguna manera. Mucha gente lo cree. Asentí. Cuando llegó esa primera vez, pensé mucho en los animales salvajes que se vuelven agresivos con los humanos. Caimanes devoradores de hombres. Venados que atacan a la gente que pasa por los parques nacionales porque se sienten demasiado cómodos cuando se les acerca la gente o porque hemos empezado a invadir su territorio. No eres la primera en decir eso. Lina dijo que los relatos más antiguos que pudo encontrar eran de las familias que se asentaron. Eran incluso más supersticiosos que la gente de hoy, y quizá no se equivocaban. ¿Qué dijeron? Ya había abandonado mi pretensión de no creer y había aceptado lo que sabía en mi alma desde el primer día que me encontré con ese rayo. Los colonos creían que lo que causaba ese rayo no era el clima en absoluto, dijo Ann. Más bien, algún tipo de espíritu o criatura. Quién sabe si por aquí se habla mucho de ese tipo de cosas. Claro, parecía un rayo, pero se comportaba como un animal furioso que se despertó o se turbó de alguna manera y atacó a quien vio primero. Normalmente atacaba a 2, 3, incluso 5 personas a la vez antes de asentarse. No había manera de razonar con él ni de ahuyentarlo. No se podía negociar con él, matarlo ni herirlo. Simplemente había que mantenerse alejado de su camino hasta que se fuera. O hasta que durmiera, supongo. Los colonos le tenían un nombre, Schwarzbach. Oso negro, dije. Los ojos de Ann se abrieron de par en par. ¿Cómo lo sabes? No hablas ni una palabra de alemán. No es difícil de entender. Además, eso fue lo que me pasó por la cabeza la tarde que me encontraste en la entrada. Oso negro. Relámpago de cazador. Nos sentamos en silencio un rato, mirando cómo humeaba nuestro café, sin muchas ganas de beber. ¿Qué hacemos, Joe? Preguntó Ann finalmente. Bueno, supongo que tendremos que mudarnos, dije sin mucha confianza. ¿Cómo vamos a pagarlo? Además, como dije, no va a funcionar. Mira lo que le pasó a Ana. Entonces esperaremos, dije, exasperado. ¿Cuánto tiempo es el máximo que lleva despierto el oso? Ante esto, Ann se clavó los dientes en la pequeña cicatriz que tenía en el labio. Según lo que Lina me mostró hace aproximadamente un año, hubo momentos en que la gente se atrevió a salir demasiado pronto y fue golpeada de inmediato, como si el oso estuviera escondido pensando en atraparlos. Comencé a amasarme las cuencas de los ojos con las yemas de los dedos. ¿Entonces dices que tengo que esconderme aquí y esperar a que llegue el momento? ¿Cómo se supone que vamos a vivir si no puedo ir a trabajar? Ann puso su mano sobre la mía y la apretó suavemente. Joe, o esto o no vives. No veo que tengamos otra opción. En ese momento, un trueno arrolló la casa, y supe que Ann tenía razón.
Este rayo pretende matarme, y si me alcanza, lo hará.